Díaz Querejeta, que ha producido muchas de las mejores películas de cine independiente americano, español, en aquellos años de la dictadura de Franco y después, y Gerardo Vallejo, que se incorporó cuando ya estábamos filmando, en una época donde López Rega empezaba a controlar todo lo que era la entrada y salida de Puerta de Hierro, hasta el nivel que había compañeros, un tal compañero Vitar, Roddy Vitar, creo que era de Córdoba, no sé si vive o no vive, que no lo dejaba entrar López Rega, y nosotros lo hicimos entrar simplemente porque le pusimos una cámara acá, y un día tocamos el timbre: hola Lópezito, sí, este compañero viene, va a ser cámara fija para la... ¡ah, hijo de puta! Así que te lograste meter. López Rega no tenía en ese momento el poder que luego empezó a tener, pero sí, uno ya veía que tenía cierto tipo de cosas que le daban cierta autoridad, de tal manera... Él determinaba quién entraba o no. Claro, era el filtro, diríamos. Ojo, no era que Perón era tonto, no. Pero el que supuestamente vigilaba y cuidaba la casa era él. Estaban la policía española, los servicios, me imagino, y demás. Pero al mismo tiempo me acuerdo que Perón, en medio de la filmación, no él tanto, sino que López Rega, junto con Jorge Paladino, que en ese momento representaba el peronismo, nos convoca a un almuerzo en un restaurante, un hotel de Puerta de Hierro, se llamaba así también allá, para conversar. Y me acuerdo que estábamos Pino, López Rega, Paladino y yo sentados en una mesa como esta, un poquito más grande, comiendo, y la idea de ellos dos era que nosotros éramos excelentes técnicos, cineastas, todo el verso político, y que Perón iba a volver, cosa que yo no creía ni por nada, que iba a volver. Estoy hablando de abril, mayo del 71. Que en consecuencia nosotros íbamos a tener unos puestos importantes dentro del nuevo gobierno y demás. Pero que la parte política la manejaban ellos más que nosotros. Nosotros éramos técnicos, artistas, cineastas. En esos términos se manejaba Lópezito. Paladino no hacía nada. Y en consecuencia nos pedían de que ese material, que nosotros lo habíamos hecho en función de que fuese utilizado por quien quiera que sea de los argentinos, en particular la juventud de Argentina, y más en particular el peronismo, entraba en contradicción, porque si estos van a manejar el material, ¿quién va a ver el material? Los que ellos quieren, los que no quieren no lo van a ver. Y era una medio surrealista, porque estaba Brigitte Bardot, no joda, estaba Brigitte Bardot a 10 metros en una piscina chica que había en ese lugar, con dos muchachitos que retozaban al lado de ella. Y volvimos al Sucucho, donde estábamos con Pino Solano, y dijimos: ¿qué hacemos, viejo, acá? Porque esto entra en contradicción. Entonces agarrémoslo al general mañana a primera hora, porque si la cosa no cambia, nosotros volvemos a Buenos Aires. Y lo agarramos al general y vamos a filmar, como ahora ustedes están filmando, y dijimos: general, queremos hablar con ustedes antes de entrar a filmar. ¿Y dónde? Acá no, vamos al parque. Había un parque. Porque también sabíamos que los micrófonos podían estar por cualquier lado. No estaban las videocámaras, ahora. Entonces vamos con Perón a hablar. Le dijimos: genial, ayer ocurrió esto. López Rega y Paladino nos dijeron que el manejo político se lo dejásemos a ellos, que nosotros terminásemos, cuando concluyésemos la filmación no había ningún problema. Y vimos que se venía Paladino y López Rega caminando por el parque, acercándose irrespetuosamente hacia nosotros, que estamos hablando íntimamente con el general, le habíamos pedido. Creo que Pino debe tener grabado esa conversación. No sé si lo tiene o no, o si lo perdió, pero me acuerdo que Pino teníamos una grabadora Philips, de esas chiquitas, donde había su cassette, y todo eso lo tenía en la campera y estaba grabando. Entonces el viejo dice: no, muchachos, no. Y López Rega se acerca y dice: no, entendieron mal, nosotros no quisimos de ninguna manera inmiscuirnos en esto, es lo que el general diga. ¿No es cierto, general? Que no, esto para todos los argentinos es una memoria. Y dijimos: entonces volvamos a seguir filmando, y seguimos filmando. Y de toda esa memoria del general, que era, el viejo había dicho una memoria histórica de su experiencia, cuando dijimos o registramos todo eso, vimos que también había elementos que tenían que ser ya de carácter doctrinario, teórico, político, que podían ser tanto más importantes como la experiencia política de su vida. Entonces dijimos: hagamos dos materiales. Uno es La Revolución Justicialista, que me tocó editar a mí, que era un trabajo para una difusión más masiva, más emotiva,
donde estaba toda la memoria del general de cómo había empezado en el movimiento, cuál había sido su experiencia, lo que se había hecho en el gobierno hasta que cayó. Y la parte más conceptual, más racional, que era actualización política doctrinaria, que Pino se ocupó de editar en mesas de edición separada, mientras que Gerardo Vallejo estaba en otra mesa de montaje haciendo El camino hacia la muerte del viejo Reales. Todo eso en laboratorios ayer en Roma. Entonces, de ese material, el que primero se terminó fue la Revolución Justicialista, y con eso yo me volví a Madrid. Dije, genial, tenemos este material, hagamos una proyección. Y si no me equivoco, se hizo en octubre del 71, en Puerta Hierro, en una especie de sala grande que había, donde estaba toda la plana mayor del movimiento. Y la 62 estaba Rucci y algunos dirigentes. Y por las conversaciones que escuché, creo que estaba también la presencia de lo que luego serían las 3A. Esa es la percepción que tengo ahora a la distancia. Y yo me acuerdo que hice la proyección. Pino había quedado en Roma terminando actualización política y doctrinaria, y estaba Perón, Isabelita y un poco más allá López Rega. Y yo estaba muy atento a ver cuál era la reacción de Perón frente a las imágenes. Me acuerdo que en cierto momento lo vi conmovido al viejo. Conmovido, el viejo se controlaba muy bien en ese sentido. Pero lo vi por primera vez conmovido, y cuando miré las imágenes era todo lo referido al sepelio y a la muerte de Evita. Terminó esa proyección y me acuerdo que López Rega dijo: lo felicito por lo que han hecho, porque todos los datos que tenemos de allá en Argentina, que ustedes son infiltrados, trosco comunistas, de lo que no, claro, él ya estaba vinculado a los servicios de inteligencia, era claro. Y Isabelita me dijo, lo único que me dijo: qué linda imagen que hay de Perón, parece cuánto el rostro y demás. Qué lindo lo han sacado a Perón, lo único que dijo. Pero fíjate que entre que lo filmamos y esa proyección, yo creo que hubo cambios que todavía no han sido analizados y que nosotros no estábamos en condiciones de analizarlos tampoco. Porque desde que lo filmamos hasta ese momento ya empezaron las negociaciones para el regreso de Perón. Y uno de los acuerdos fue el regreso o la vuelta de los restos de Evita. Y paradójicamente yo no tenía la más remota idea de que arriba, donde estaba haciendo la proyección, estaba el cuerpo de Evita. Yo ni tenía la más remota idea. Entonces, cuando lo veía conmovido al viejo, frente a las imágenes de Evita, yo no tenía la mínima información de que el cadáver de Evita estaba arriba. Pero esto ya implicaba un sesgo distinto para el futuro de Perón. Yo creo que a partir de ese momento fue cuando aquello que nos había dicho López Rega, estamos preparando el regreso de Perón, que yo dije, no va a volver Perón. Y esto que estamos registrando, si él va a volver, ¿para qué estamos filmando acá? Lo filmamos allá. O la televisión lo va a difundir. Entonces, hubo un cambio que uno en su momento no lo analizó, pero que esos dos materiales, tanto la Revolución Justicialista como actualización política doctrinaria, después comenzaron a ser muy utilizados por agrupamientos y centros del peronismo en el país. Puerta de Hierro, Montos, JP y demás se ocuparon de una difusión. Ya estamos hablando de fines del 71 y 72. Y que ese material incluso se llegó a pasar parte por televisión. Neutra eran tan canalla, creo que estaba en un programa, si no me equivoco, con Blackie o con alguien, tenía un programa, que un día, yo estoy mirando la televisión y lo vean, está diciendo, vamos a hacer una entrevista en vivo y en directo con el general Perón. Y entonces veo que aparece el Perón en imagen que nosotros hemos registrado en Guayabera, y él hace la pregunta sabiendo cuál era la respuesta. Entonces, general, ¿qué opina de tal cosa? Y aparece Perón contestando, hijo de puta, ¿dónde sacó esto? Y después, en la toma siguiente aparece, general, ¿qué aparece? Y Perón aparece con saco y corbata. Era toda una canallada en el manejo de la información que Neutra hacía en ese momento. Para nosotros la película, el cine que estábamos haciendo, no era un cine de autor que tiene que preservar la totalidad de la obra en términos puros, como puede ser una obra de arte, sino que la concepción era que el usuario utilice esto en función del espacio y el momento que está utilizando esto con finalidades políticas. Por eso le decíamos, interrumpa la película cuando usted crea oportuno, abran el debate que sea necesario, pasen a otro rollo si lo creen oportuno y demás. Esa era la concepción con que hicieron la película. Y la muerte del Che definió
lamentablemente o felizmente, el final de la película, que no lo tenemos previsto, hasta el título de La hora de los hornos, viene después de la muerte del Che, que es la cápite de La hora de los hornos, si no se habrá de ver más que la luz, los poemas de José Martí, que están a la cabeza de la última carta que manda el Che a los Plat, si no me equivoco, en La Habana, antes de irse a Bolivia, o desde Bolivia lo hace. Entonces, en el último mensaje del Che está esa frase: es la hora de los hornos, si no se habrá de ver más que la luz. Y con Pino dijimos, mira, La hora de los hornos es el título más adecuado, pongámosle La hora de los hornos. Y el Che, que había muerto, esa es la imagen final, y había muerto, y teníamos las imágenes porque del Che, cuando murió, hubo, que nosotros sepamos, o que supiésemos en el momento, que solamente se había autorizado a los reporteros que habían estado ahí a filmar un rollo. Los rollos en ese momento eran 2 minutos y medio, donde los camarógrafos registraron 2,5 minutos y chao, que era lo que duraba el tiempo de las cámaras Boles que se utilizaban entonces. Entonces nosotros logramos, gracias a algunos compañeros que teníamos infiltrado en Canal 13 en ese momento, una copia de ese rollo. Y esas imágenes del Che muerto son las primeras que llegaron a Cuba, que yo recuerde. Se las di a Julio García Espinosa, un excelente compañero y camarada de batallas culturales y políticas latinoamericanas, que todavía vive, que fue director del ICAI en La Habana, y él había venido a una reunión de la UNESCO acá en Buenos Aires, y estaba en un hotel ahí del centro. Yo una noche le llevé, mira, Julio, acá está, esto llévatelo para La Habana. La Habana nunca lo pasaron eso públicamente por X razones que ellos tendrán sus motivos, porque se supone que la imagen de parte de todo eso es lo que está al final de la primera parte de la versión que tuviste hasta antes del 73. Cuando viene la posibilidad de lanzar la película en términos ya de difusiones comercial, que no estaba previsto para esto, yo estaba a cargo del ente de calificación cinematográfica, tuve 3 meses, que esa es la otra experiencia, que era el organismo de censura. Después charlamos. Entonces, en ese sentido dijimos, la película hay que adecuarla un poco a esta actividad, y entre el 68 y el 73 hubo cambios no solo en Argentina, sino en América Latina. Sí. ¿Cómo nos vamos a meter imágenes de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina, en Bolivia, en Perú, en Centroamérica, y también en Perón? Entonces dijimos, la imagen del Che está, pero en vez de estar 5 minutos, 6 minutos, no me acuerdo cuánto duraba, que era una imagen fija, vamos a poner imagen, reducimos la imagen del Che, creo que termina 1 minuto, y después actualizamos con imágenes de lo que ha ocurrido en América Latina en estos años. Entonces hubo críticos que dijeron, no, están cambiando el final. ¿Y qué bueno me importa cambiar el final al principio? Yo lo hago con utilidad política. Así esta película se difunde en el año 73, vuelve Perón, se han ganado las elecciones democráticas, y al público le tenemos que dar no lo que fue la película que se concluyó en el 68, sino lo que es una propuesta, un proyecto, un mensaje, un relato, si se quiere, político-cultural, a la luz de lo que está ocurriendo en la Argentina y en América Latina en este periodo. Nos importa un poco lo que puede ocurrir. Asina Tevenet, un famoso crítico, historiador, muy respetado acá por los cinéfilos y demás, me mandó a México una serie de críticas en relación a eso cuando yo estaba en el exilio, y una revista que lo llevó a publicar, si no me equivoco, La Brecha, de Montevideo, y yo le contesté en esos términos, una polémica y por cartas y demás que aparecieron en ese medio montevideano, en el sentido de que el concepto del autor, en nuestro caso, no era el que tenía que regir, porque era muy distinto hacer una película para un cine industrial, comercial, como obra de arte, diríamos, obra de entretenimiento, lo que sea, que tiene que ser respetado por los editores y demás, aunque los americanos hacen lo que quieren desde la producción, sí. O bien hacerlo con un sentido político. Nosotros lo estamos haciendo con un sentido político utilitario. En el año 73 vuelve Perón, no es cuando Perón estaba en el exilio, y entonces a la imagen del Che se suman las nuevas imágenes del proceso de cambios o de revoluciones que están ocurriendo en América Latina. Bueno, vamos a hacer una pausa y después queríamos seguir con el 73, el 6, un poco del instituto. Sí, y fue cuando yo empecé en el 72 a hacer el familiar, que ya bueno, hablemos del familiar también, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno. Bien, con relación a la relación con Perón, cuando él regresó al país, yo recuerdo la del 72.
la de 72, porque los grupos de Cine Liberación, de tanto de Buenos Aires como de La Plata y alrededores, éramos 4 o 5, por 3, 15 personas más o menos, compañeros, salimos a registrar lo que iba a ser el regreso de Perón. Y me acuerdo que fue una noche para mí inolvidable, que yo salí con otro compañero, Carlito Bartolomé, que está en Rosario viviendo, creo, en este momento, que había trabajado en el Ministerio de Educación en la época de Tayana, y que trabajó, perdón, luego en la época de Tayana, 73. Y en ese momento salimos de Berazategui a medianoche, y salíamos en camiones hacia Ezeiza. Y yo recuerdo que fue una noche durísima, pero al mismo tiempo épica, porque no sé cuándo se largó a llover, llovía, y como habían cerrado los caminos pavimentados, tuvimos que bajar y empezar a caminar por el barro, por calles paralelas, al lado de un arroyo, no sé cómo se llama ese arroyo grande y demás, y avanzamos. Había un compañero que lanzó una consigna que el otro día la recordó Horacio González, un compañero que también vivió todas esas experiencias, y que salió espontáneo, vamos a llegar. Entonces, cuando vamos a llegar, no sabemos a dónde tampoco, se suponía que iba a ser Ezeiza. Entonces fue filmando con Carlos, Carlos Bartolomé hacía cámara, filmamos todo eso y en determinado momento escuchamos las explosiones. Ya no eran gases lacrimógenos a los cuales uno estaba acostumbrado, sino que eran los gases paralizantes, que uno tampoco tenía idea que eran gases paralizantes, pero uno sentía que las piernas se le endurecían y ya no era el barro que te impedía caminar, sino que tenías dificultades para hacerlo. Entonces no pudimos llegar a Ezeiza nosotros, pero me recuerdo que el material que se filmó, que habrán sido los rollos de 16 milímetros, estaba la cámara tan llena de agua que la daba vuelta y se chorreaba todo el interior. Y Carlos lo que tuvo que hacer, poner una especie en un baño, en una bañera, cerrando todo para que hubiese el cuarto oscuro, meter los rollos de película a los fines de que se homogeneizase la humedad de toda la película y se pudiese luego revelar y procesar. Honestamente no sé dónde terminó ese material. Así que hay un compañero, que Jorge Abad, que centralizaba todo eso, que estaba en la Universidad de La Plata, y que a lo mejor él sabe o él tiene ese tipo de cosas. Algunas imágenes aparecieron sueltas, pero esa fue una experiencia. ¿Y a Ezeiza fuiste? A Ezeiza, ya en el 73 yo estaba estaba asistiendo a la terminación del Familiar para su emisión en la televisión italiana. Yo llegué acá después de Ezeiza, llegué con carta que me había mandado Alfredo Guevara, que manejaba el Instituto de Cine de Cuba, que una carta, yo ya la perdí, todas esas cosas, pero que estaba totalmente emocionado, porque había estado Santiago Álvarez filmando todo lo que había sido aquello, y los cubanos estaban enfervorizados, igual que los chilenos, estaba Allende también, con todo ese tema me lo perdí. De tal manera de que el regreso de Perón en el 73 y el asumir Cámpora a mí me encontró en Roma. Volví días después. Fue cuando los compañeros me propusieron hacerme cargo del tema de y después me encontré con Perón, pero en una reunión que hizo Perón en Casa de Gobierno para tratar el tema. Había dos temas interesantes, el tema de la televisión y otro tema que a mí me parecía ya muy importante, que era el tema de la publicidad en la televisión. Porque hoy en día, por ejemplo, la televisión abierta factura unos 4.000 y pico millones de pesos al año, que significa unos 1.000 millones, con los cuales vive toda la farándula, técnicos, realizadores, Mirta Legrand, Susana Jiménez, Tinelli, de ahí sacan la plata. Pero en ese momento dijimos, pará, ¿quién subsidia a esta gente? La publicidad, porque esa plata viene de la publicidad. ¿Y la plata de la publicidad dónde viene? Viene de las empresas que hacen publicidad. Si más plata tiene, más posibilidad tiene de competir en el mercado. Y el tema es que entonces, como ahora, el costo de los productos, en el precio de los productos se recarga la inversión que hizo la empresa en publicidad. Es decir, que el consumidor paga indirectamente una especie de subsidio, entre comillas, con el cual vive toda la gente del medio, para hablarte nada más, de la televisión. Si tú analizas esto, hoy en día, 4.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares, lo divides entre 10 millones de familias, 40 millones de personas, 4 por familia, descubriste que cada familia paga $100 y pico al año de subsidio indirecto con el cual se alimenta Mirta Legrand,
Es decir, todos los medios de comunicación televisivos, de tal manera que cuando ellos dicen el Estado está gastando plata en el canal público, es cierto que está gastando plata con plata del pueblo, pero ellos lo que están haciendo en la televisión privada vive también con plata del pueblo que nadie se ha puesto a investigar. Hubo un proyecto de ley y Perón lo avalaba y hubo tal revuelo ahí que ese proyecto se interrumpió, se encasilló o se encajonó. La otra cosa que se planteaba era el tema de la nacionalización de las nuevas autoridades en los canales, y estaba, ¿cómo se llama el hombre que está con papel prensa, el periodista? Puta, tan conocido. Sí. Diputado era. No, bueno, hoy es un lapsus tremendo. ¿Vos qué decís que se murió? No, vive, está en la televisión 2x3 peleando por el tema. Denuncia, sí, Papaleo. Y Papaleo estaba a cargo de Canal 9. Y entonces me llama a mí Papaleo para que me haga cargo de todo lo que era la programación de cine. Era un tremendo lío todo eso. Pero en ese marco de situación es cuando se hace esta reunión en Casa de Gobierno y yo lo veo a Perón ya con López Rega. Estamos hablando ya de casi el 74 fue eso. Y teniendo ya todos los datos de lo que estaba ocurriendo en el panorama nacional, no hubo un diálogo directo con Perón. Perón me miró así, recordaba lo que habíamos hecho. Pero yo entonces, cuando salí de ahí, volví a repensar la imagen de Perón en relación a lo que habíamos tenido allá en el 71, 2 y pico años antes. Y advertí cambios hasta en la gestualidad de Perón, en la manera que se relacionaba con toda la gente y donde estaban presentes casi todo el aparato del peronismo, pero de los aparatos sindicales, también que tenían una presencia protagónica. En relación a esa relación con Perón, no hubo ninguna profundización posterior. Entre otras cosas porque los compromisos que había tomado la 62 y a gente vinculada a López Rega para ayudar a la 62 a financiar, a devolverle plata a Jorge Antonio que había puesto para la realización de los 2 documentales, eso aparentemente no se había cumplido. Habían incluso tergiversado la pauta de tal manera que el Canal 9, en ese momento, tiempo atrás, antes de volver Perón, había pasado imágenes de lo que nosotros habíamos registrado, que creo que alguien se las vendió para juntar plata, etc. Entonces ya había una situación confusa. Yo a Perón lo seguí de cerca, Perón para mí fue un referente de conducción fundamental, incluso hasta su muerte. El último discurso de Perón en Plaza de Mayo, cuando habló, me llevo conmigo la música más hermosa que... 30 de junio, exactamente. Te juro que a mí me partió eso. Yo estaba con otro compañero de cine y dije, se acabó. Cuando el viejo dice esto, se acabó. Entonces me dolió mucho eso y a partir de ese momento fue cuando ya empezaron todos los otros problemas. Si uno tuviese que analizar ahora toda esa experiencia y demás, te digo, en ese entonces yo no las cosas le veía tanto racional como emocional y pasionalmente. Uno vivió siempre la política, la intervención, en el cine, en la cultura, en lo que fuese de manera pasional, no en términos de especulación, meramente racional, politiquera y demás. Y en ese punto, hoy en día, y a la distancia, uno podría advertir de que hay momentos de la historia que no han sido suficientemente analizados, como fueron lo que ocurrió entre cuando firmamos a Perón en mayo del 71 y octubre del 71, cuando me tocó mostrarle la revolución justicialista en Puerta de Hierro, y donde la devolución del cadáver de Evita, que yo ni tenía idea, pero que estaba en el piso de arriba, ya en octubre, permite deducir de que ya entre mediados del 71 en adelante, el Perón que uno había conocido en las entrevistas y demás, ya empezaba a dejar de ser el Perón que empezaba a tomar facultades de conducción. Y la impresión que yo tenía que Perón llegó a un país que se imaginaba de una manera y que la realidad era otra. Y en última instancia yo te diría, el mejor camino que encontró Perón para sobrevivir fue morir. Mira, el familiar en su momento, yo venía de la experiencia de la Hora del Zorro, y eso nos daba tanto a Pino como a mí cierto marketing, y particularmente a mí también porque no había... Hacía mi primera película por mi cuenta.
El único que lo estaba haciendo en ese momento y lo había terminado era Gerardo Vallejo, con El camino hacia la muerte de Diego Reales, y Pino estaba preparando Los hijos de Fierro. Es una película que, aunque se estrenó en el 75, se había estrenado antes en la televisión italiana. Acá están recortes, me acuerdo, de L'Osservatore Romano, de La Estampa, importante ciclo de films sobre el video, América Latina a través de sus realizadores, todos los hermanos contra el padrone, esto ya era de Paese Sera. Entonces, a nivel de la primera proyección que se hizo en el junio del 73, son diarios del 73 en Italia, de alguna manera empezó a trascender acá en el país el hecho Getino, quién es el familiar. Octavio Getino refleja una leyenda, el codirector de la obra de los Hornos, del norte argentino. El familiar y los aportes para la construcción de una cultura. Con su obra El familiar, Octavio se incorpora al cine de América Latina. Para decir que hubo en ese momento los medios quizás estaban dando más importancia a lo que era la cinematografía independiente, o los nuevos realizadores, que tal vez lo que le estaban dando hoy, hasta la revista sí. Una revista que hoy llamarían populista y popular, dedicaba 2 páginas enteras a todo lo que era la película. Y al mismo tiempo, como allá había tenido éxito, los medios acá reproducían lo que tuvo éxito, El elogio para el familiar, El elogio en Italia, un fin de Getino, etcétera, etcétera. De tal manera de que todo eso son antecedentes que tienen que ver con la experiencia de una producción que recién se estrenó en 1975. 1975, que incluso hay fotos de cuando se estrenó, que fue en el Libertador, en el cine Libertador, y que de alguna manera daban una idea, no de la importancia solo de la película, sino un poco del momento que se estaba viviendo en esos años en relación a un cine que buscase cambiar o innovar. Hoy en día esto a lo mejor es más común, pero digo esto, El familiar estaba de alguna manera planteado solo con un prejuzgo, que era el primer film esotérico argentino, una leyenda popular, un documento de humanidad, personajes o pistogramas, un film de aventura, una fábula política, o simplemente aventura de Juan Pampa en la persecución de un extraño ser que se devoró a su mujer y a quien solo conoce por nombre familiar. Bien. Hasta estar una copia acá de la entrada de lo que era el programa del Cine Libertador cuando se estrenó. Estuvo 2 semanas ahí, pasó al Auditorio Kraft. En ese momento no era mucho, y en este momento sería un poco más interesante, pero entre 3.000 y 4.000 espectadores por semana en el Libertador, y bajó a 2.000 y pico en el Auditorio Kraft. Después la película anduvo por el festival en la feria, en la Semana de Cine de Autor de Benalmádena, que fue el lugar donde hicimos la última reunión, los que sobrevivíamos de Cine Liberación, que esto ya fue en el 77. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si uno está hablando de lo que tiene que ver con la vida de uno y que tampoco es muy conocida, y no sé si interesa mucho, a alguna gente por ahí le interesa, son antecedentes que de alguna manera van preparando un terreno que está vinculado mucho a la política, porque El familiar no se pudo estrenar en el 73 porque yo estaba en el ente de calificación cinematográfica, y ese es otro tema, el del ente de calificación que tú preguntabas sobre cuál había sido la política. Tayana, que era ministro de Educación, pidió una terna de 5 nombres a los cineastas, que de alguna manera integraban un frente de liberación del cine nacional, que era lo más representativo de nuestro cine, donde había distintas tendencias. ¿Para qué elegir una persona que se hiciese cargo del ente de calificación, que hasta ese momento estaba manejado por el doctor Ramiro de la Fuente y el sector más conservador y retrógrado de la Iglesia? Y entonces, entre los 5 nombres, me pusieron a mí, Ayala. En consecuencia, yo que había estado siempre en contra de la censura, tuve como desafío, y eso me sirvió de mucho, ver si yo había estado en contra de algo, ver qué podía hacer desde ese algo que yo había combatido. Cosa que no era fácil, pero de cualquier manera fue cambiar todo el sistema
el grupo de asesores, ahí estaba todo lo más representativo del psicoanálisis, de la academia, no digo todos los nombres porque eran 12 personas, y empezamos a calificar las películas en público. Va a decir, no todas las películas, porque piensa que en el país se estrenan entre 200 a 300 películas al año, pero elegimos algunas películas para iniciar calificaciones en público a los fines de ir desarrollando una conciencia en el espectador, en la comunidad, que el tema de la censura no es un tema fácil de cortar o no cortar, sino que es un tema que puede ser resuelto en la medida que hay una mayor conciencia, una mayor educación de parte del espectador para elegir lo que quiere por lo que conoce y no por lo que ignora. Y esto supone analizar en primer término que la censura mayor que había sobre nuestro cine no era la de sexo ni las películas iracundas o revolucionarias, sino que era el dominio por parte de Estados Unidos del 70% de la programación en las pantallas. Al haber un 70% de dominio de Estados Unidos sobre la programación en las pantallas, ahí se establece un nivel ya de restricciones y demás para todo lo que tiene que ver con productos que compitan con esa cinematografía, sean tanto nacionales o de otros países. Entonces me acuerdo que la primera calificación la hicimos en el Instituto de Enseñanza Superior Religiosa, la segunda la hicimos en el Sindicato de Luz y Fuerza, buscamos diversidad, y a la gente le asombraba, y el recorte de prensa en aquel entonces, donde me acuerdo una nota de Agustín Mallego en La Opinión, donde hablaba de la primera exhibición inédita, donde la gente tenía posibilidades de ver primero cómo funcionaba el mecanismo de calificación, porque era ver al jurado, a los asesores del jurado, que analizaban lo que habían visto y en consecuencia proponían determinado tipo de calificación. Y eso delante de 1000 personas en un auditorio inmenso, como era tanto el del Instituto de la Enseñanza Religiosa como el del Sindicato de Luz y Fuerza, habría un espacio que nosotros tratamos de ir incorporando a lo que era un proyecto de ley cinematográfica, porque ese era el decreto que a mí me había convocado para que yo hiciese toda una decisión de política sobre la calificación, porque no era fácil en ese momento, en la medida que había todo, a lo mejor 100 películas de corte totalmente pornográfico que trataban de irrumpir y que te habían espacios, toda una serie de películas que se habían hecho en el mundo y acá en el país de valores altos, ideológicos, políticos, culturales, y que habían sido cortadas, censuradas o prohibidas. El listado de eso yo lo tengo, no lo tengo acá a mano ahora, pero está en el libro de cine argentino que hice, todo lo que ocurrió en esa época con toda la documentación. Entonces esa fue una experiencia muy importante para mí, de lo cual hay documentación. Yo hice fotocopias, me acuerdo en su momento, de todos los no de todos, de 80 documentos, expedientes, donde se mostraba cómo era la calificación, cómo las grandes distribuidoras de las medios norteamericanas eran cómplices también de esa censura, porque el ente de calificación le decía en qué parte tenían que hacer un corte, dónde tenían que sacar cosas y demás, y inmediatamente las medios americanas obedecían eso estrictamente. A nivel nacional eso le ocurría a Armando Bo y otros, ya no hablo de cine político, o más comprometidos, entonces también le pasaba lo mismo. Recuerdo que cuando yo estaba en el ente me vino a ver Armando y Isabelita, Armando Bo y Isabelita Sarli, para decirme que estaba muy agradecido, tal vez se acuerde Isabelita, tal vez no, porque por primera vez el ente de calificación no les ordenaba hacer cortes en sus películas, porque en última instancia la producción nacional estaba en total desventaja con la producción extranjera. Para hacer una película norteamericana podía hablar del aborto, del divorcio, de lo que sea, y una película argentina que quisiese hablar de esos temas estaba totalmente prohibida. Pienso en Operación Masacre de Cedrón, Los Traidores de Gleiser, se la admitió y se la aprobó ahí, Testimonios sobre la tortura en Argentina, El Diálogo de América, una película que se había hecho en una entrevista a Fidel Castro y Salvador Allende, Voto Mapuzín de Elvio Soto, Estado de Sitio de Costa Gabra, que estaba prohibida, Último Tango en París, La Naranja Mecánica de Kubrick y los últimos films de Pasolini, Godard, Bergman, que también estaban prohibidos. Y dentro de las nacionales, Quebracho de Ulises, La Raulita de Murúa, La Tregua de Sergio Renán, La Patagonia Rebelde, etc. Fue una época apasionante, digo, que de alguna manera está documentada en lo que fue Pero este cuando trabajo. vos hablas de liberación, no hablas solamente de liberar películas.